mecanismos, bajo qué formas puede influir una persona, una situación, hasta un hecho colateral, etcétera, pueden influir en tu vida. A medida que te vas enriqueciendo, que vas capturando más y más conocimiento, puedes entenderte mejor y puedes manejarte mejor y puedes saber también cuándo necesitas ayuda y cuándo no. Somos seres humanos, nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, nadie controla todo. Entonces, sí podemos ayudarnos. Entonces, esa también es una de las ideas y uno de los propósitos importantes para, bueno, interesarse por el curso y sacarle provecho. Como cada situación que vamos pasando en la vida, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que programarnos para aprovechar las situaciones al máximo. Han empezado una competencia, no es cualquier competencia, es una competencia fuerte, es una competencia dura. Postular es una competencia dura. En las competencias ganan los mejores. La idea es justamente esa, que ustedes se conviertan en uno de los mejores para que puedan acceder a aquella vacante que están persiguiendo. No hay otra forma. Esta no es una competencia igual que la competencia que ustedes han afrontado en el colegio. En el colegio de repente eran los primeros, los segundos, el tercio superior, pero algo que no debemos de pasar por desapercibido es el hecho de que en el colegio competías con 40, con 50 de tu aula. Acá compites con miles de personas. Entonces, tu preparación tiene que ser muchísimo más fuerte, muchísima más inquisitiva. No basta, y se los digo porque lo he escuchado muchísimas veces en estudiantes, postulantes, no, pero en el colegio yo solo escuchaba la clase, es suficiente con eso, yo entiendo así. No es suficiente. No es suficiente porque mientras tú escuchas la clase y luego descansas o haces cualquier otra actividad, tu compañero que quiere la misma vacante se está preparando y está llenando todos los vacíos que pudo haberle quedado. Entonces te está sacando ventaja. Entonces hay que sacar el jugo a cada una de las oportunidades que te da la vida. Bien, dicho todo esto, empecemos con el tema del curso. Yo voy a poner aquí, voy a poner pantalla completa, ¿ya? Y por lo tanto no voy a ver, si hacen anotaciones no las voy a poder ver. Entonces, si tienen alguna pregunta, una consulta, algo que hacer, les pido que activen su audio y en el momento pertinente me lo dicen. Y entonces ya podremos absolver la pregunta en ese mismo instante o en el momento que sea pertinente. ¿Sí? Empezamos entonces. Esto es Orígenes de la Psicología. Vamos a revisar hoy día cómo es que la psicología alcanza la categoría de ciencia. Y es que inicialmente no era así, pues no era considerado una ciencia. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Existen muchos mitos, además, sobre los psicólogos. Ah, no, psicólogo solo, ¿para qué voy a ir? Yo no estoy loco. Eso es algo que escuchamos y de repente hasta nos reímos y de repente hasta lo podemos tomar a la broma. Pero muchas de las cosas que nosotros repetimos, escuchamos, la dejamos pasar o la tomamos a la broma, se quedan como mandatos, se quedan como creencias dentro de nosotros. Entonces hay que estar claros en esto. Muchos de los pensamientos que tenemos lo hemos absorbido de la sociedad, de gente que de una u otra manera es significativa para nosotras. Entonces, si la dijo tal fulano, bueno, yo también, pues, sí, bueno, lo repito, o no lo repito, pero por lo menos le hago el amén. Entonces, no es así. El psicólogo tiene como uno de sus propósitos de función, su función tiene como propósito
la búsqueda del bienestar, de la salud mental. Ese es uno de los propósitos, como con actividades de prevención, con actividades de reparación, dotar al individuo de herramientas para que él mismo, ella misma, puedan salir adelante, puedan vencer una serie de contrariedades y adversidades que le da la vida. El psicólogo no hace magia. Los psicólogos te leen la mente. Es otro mito muy difundido, ¿no? A ver, ¿eres psicólogo? Sí. ¿Qué estoy pensando? Oh, no es una magia, no es magia, no es una bola de cristal, no, nada. O sea, nadie va a saber lo que tú no quieras que sepan. Lo más privado que tú tienes es tu subjetividad. Nadie sabe lo que tú piensas o lo que tú sientes si tú no das alguna señal. Y por eso que hay tantos engaños también, ¿no? Porque la gente es oculta, esconde y hay quienes distorsionan y deforman. Entonces, los psicólogos no pueden leer la mente. Los psicólogos psicoanalizan. Tampoco, el psicoanálisis es una escuela y luego se ha convertido en un enfoque dentro de la psicología. Es como decir, es un estilo, no es toda la psicología. El tiempo lo cura todo, no es necesario ir a un psicólogo. En realidad no. El tiempo lo que te da es la oportunidad de pensar las cosas con más tranquilidad, pero no lo cura. Eres tú mismo quien lo cura. ¿Te repones de una situación? Sí, con el paso del tiempo, sí, pero en ese transcurso de tiempo tú hiciste algo, pensaste algo, te dijiste algo, realizaste determinadas actividades. No es que simplemente te sentaste, te cruzaste el brazo y por el paso del tiempo las cosas pasaron. No es así, ¿no? Entonces el tiempo no lo cura todo, tú lo curas en el tiempo. Y hay cosas que en muchas ocasiones la gente ya intentó hacerlo solo y no pudo. Entonces, ¿por qué la soberbia de no querer buscar ayuda de gente que se especializó en herramientas y actividades de prevención? Los psicólogos te cambian la personalidad. Tampoco, ¿no? O sea, no es de que tú seas una marioneta y yo voy, te cambio, muevo mis piezas para que tú reacciones de una manera determinada. No, no, no es así. Los psicólogos están locos, por eso estudian psicología. Bueno, no podría hacerse un buen estudio, ¿no? Si la persona no estuviera cuerda. Un buen amigo es mejor que un psicólogo y es gratis. No siempre los buenos amigos, no siempre las mejores intenciones son suficientes. A veces con mi mejor intención cometo un error. A veces con mi mejor intención le digo a alguien algo que lo daña más que curarlo. Con mi mejor intención del mundo, con mi mejor intención, o sea, no hubiera querido, pero le causé un daño. Entonces, tiene que ser una persona que se haya preparado, que sepa cuáles pueden ser los efectos de lo que diga o lo que haga, ¿no? Los psicólogos no se pueden enfadar. Otro gran mito, un psicólogo es un ser humano y como todos los seres humanos, todos, el psicólogo, el médico, el sacerdote, tu profesor, tu papá, tu mamá, tú, todos tus amigos, etcétera, como todos, se pueden enfadar. O sea, hay emociones que son básicas, significa que son inherentes a todo ser humano. Por eso se llaman emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, asco, miedo, uh, esperanza. Son emociones básicas, todos las experimentamos. ¿Cuál es la diferencia? Que la manejas mejor o no. Manejar no significa tampoco bloquear. Manejar no significa esconderla. Manejar no significa no experimentarla. La experimentas, pero la manejas, ¿ya? Entonces, vamos a ir desterrando una serie de mitos probablemente a lo largo de todo el curso, en la medida en que vayamos revisando diferentes áreas, diferentes tópicos de estos temas. Solo el conocimiento te da poder, en realidad. Vamos a revisar el día de hoy lo que son los antecedentes de la psicología como ciencia
cómo se originó o cuál es el origen de la palabra psicología, las escuelas psicológicas principales, los enfoques actuales en psicología, cuál es la diferencia entre escuelas y enfoques, cuál es la definición actual de psicología, cuáles son las especialidades o áreas que existen en psicología y los métodos de investigación que se utilizan. Y empecemos por los antecedentes. Los antecedentes es lo que pasó antes de, ¿no es cierto? Antes de que la psicología fuera considerada ciencia, estaba inmersa, adscrita a uno de otras ciencias o disciplinas existentes. Durante mucho tiempo estuvo ligada a la filosofía, luego, y era tomada como un ejercicio de reflexión. Luego estuvo también vinculada con lo que es la religión y entonces se tomaba como una suerte de cuestión de fe, ¿no? Para creer con la física, con la biología durante mucho tiempo. Entonces, cada una de estas ciencias mencionadas trabajaban, estudiaban mucho de lo que es ahora el contenido de la psicología. Aristóteles, por ejemplo, hablaba mucho, estudiaba mucho lo que es el alma, y él llegó a decir de que el alma podía ser de tres tipos. Un alma vegetativa, que era aquella que subyacía a todo ser vivo, vegetales, animales, humanos. Un alma sensitiva, que era la que ya provocaba emociones y que la poseían animales y humanos. Y un alma racional, que era propia del ser humano y que le permitía pensar, razonar, tener una lógica. René Descartes también habló de temas psicológicos, pero en este caso él habló de la mente, cambió el término alma por mente y decía que esta mente tenía su alojamiento en la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula, sistema endocrino, es una glándula que existe detrás de la silla turca, ¿no? O sea, detrás de la nariz, allí hay unos huesecitos que forman como una cavidad donde se aloja la glándula pineal. Como no tiene una función clara, no se sabe claramente cuál es su función, asumían que su función era alojar la mente. Ahí la alojaba, dime. Disculpe, parece que está proyectando la diapositiva número 1. ¿No, no pasó? No, no parece. No pasó. No pasó. A ver. Ahí. Ya se ve. Ahí se ve, ¿no es cierto? Entonces lo mantengo ahí mejor. Lo achicaré y lo agrandaré por acá. Ya, ahí está. ¿Sí está? Sí, Miss. Ya. Entonces, ¿y ahí también? No. Ya, entonces tenemos a Descartes, que hablaba del término mente, que suponía que estaba dentro de la glándula pineal. Luego tenemos a John Locke. Él sostenía que la mente era una tabula rasa. O sea, él decía que la mente era como una pizarra en blanco. Y en esa pizarra, la experiencia, las vivencias del individuo iban marcando, inscribiendo y formando la mentalidad del sujeto. Dentro de lo que se conoció con el nombre de frenología, encontramos algunos fisiólogos que trataban de localizar todas las funciones del ser humano en el cerebro. Entonces hicieron una especie de mapeo, cuadrícula, como una cuadrícula en el cerebro, y de cada punto querían saber qué reacción tenía en el comportamiento del ser humano. Bueno, quedó en un bonito objetivo no concluido.
En la psicofísica también se tocó un tema dentro de lo que es psicología, y era de qué manera el estímulo era proporcional a la respuesta del individuo. Esto es, si había más estímulo, significa que la respuesta iba a ser más intensa y viceversa, menos estímulo, menos intensidad de la respuesta o no. Aquí trabajaron mucho en lo que es experimentos, Weber, Fechner, pero desde el punto de vista de la física. Dime si ahí pasó la diapositiva. ¿Pasó? No, Miss. No pasó. ¿Pasó o no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, no está pasando la diapositiva, ¿no? Ya, la voy a mantener ahí entonces. Luego tenemos que recién en 1879, Wilhelm Wundt, un psicólogo alemán, se atrevió, junto con un grupo de estudiantes del último año de psicología, a hacer un experimento. Entonces ellos, según su tratado, dice de que se reunieron en un aula de un segundo piso, una vetusta aula de un segundo piso de la Universidad de Leipzig, y realizaron un experimento. Era un experimento de tiempo de reacción, o sea, cuánto demoraba en reaccionar ante determinado tipo de estímulo. Hoy en día el experimento podríamos encontrarle un montón de fallas, un montón de defectos, errores, etcétera, etcétera, pero sin embargo, para la época fue importante porque elevó a la psicología a la categoría de ciencia. Y esa vetusta aula del segundo piso se convirtió en el primer laboratorio de psicología experimental. Esto es, a partir de entonces, allí empezaron a realizar todos los experimentos necesarios o que ellos consideraban pertinentes, ¿no? Wilhelm Wundt tenía como objetivo averiguar, descubrir cuáles eran los elementos más pequeñitos de la conciencia. Entonces él quería saber cuáles eran los átomos de la mente, cuáles eran esas piececitas del rompecabezas que se unían para formar la mente, ¿no? Y bueno, y hizo este experimento por esa razón. La palabra psicología, al costado tiene su definición etimológica, se deriva de dos voces griegas, psiche, que significa alma, logos, que significa tratado o estudio. Diríamos entonces que psicología es el tratado del alma o el estudio del alma, ¿sí? Bien, alma fue la palabra primigenia que se utilizó para esto, ¿no? A partir de que la psicología ya fue considerada por la comunidad científica como una ciencia, porque ya puede hacer experimentos, entonces ya es ciencia. ¿Y por qué es importante el hacer experimentos? Porque los experimentos como metodología son replicables. Quiere decir que alguien puede replicar un experimento. Yo hice un experimento y anoté paso a paso todo lo que hice y mis conclusiones. Tú puedes venir y agarrar esa hoja y hacer exactamente, seguir los mismos pasos y deberías llegar a las mismas conclusiones. Un experimento es replicable. Esa calidad de replicabilidad que tiene es lo que lo hace científico. Cualquiera lo puede evidenciar, ¿ya? Bien, entonces, a partir de ahí surgen las escuelas. Una característica importante de las escuelas en psicología es que no coexisten. Quiere decir, hay una escuela psicológica y esta escuela tiene un propósito o, en todo caso, presenta un propósito para la psicología. La psicología debe estudiar esto. Este debe ser el objeto de estudio de la psicología, ¿ya? Pero aparece otra escuela y dice, no, equivocados. Psicología debe estudiar esto otro.
y entonces descarta la primera. Aparece una tercera escuela. No, la psicología debe estudiar esto. Por eso se dice que no coexisten dos escuelas, porque cada una propone un objeto de estudio diferente para la psicología. La primera escuela que apareció fue la escuela que se le conoció con el nombre de estructuralismo, y se le llamaba así porque perseguía el mismo objetivo que tenía Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, ¿se acuerdan? Él quería hallar los átomos de la mente, o sea, las partes más chiquititas, la estructura de la mente. Esta escuela, que se conoció como estructuralismo, fue fundada por Edgar Titchener. Titchener era uno de esos alumnos que acompañaron a Wundt a realizar el experimento. O sea, él estuvo ahí, él hizo el experimento con ellos. Y bueno, él se graduó y fundó la escuela estructuralista. Él proponía que la psicología estudie la estructura de la conciencia, o sea, era un seguidor de los objetivos que tenía su maestro Wundt. Es más, incluyeron a Wilhelm Wundt como miembro honorario de la escuela estructuralista. Es por ello que se le reconoce a la escuela estructuralista como la escuela que le dio carácter científico a la psicología. ¿Ya? Porque ustedes podrán decir, no, pero ese fue su propósito, o en todo caso era la inquietud de Wundt. Sí, pero como Wundt ya fue incorporado a la escuela estructuralista, entonces se dice que fue la escuela estructuralista la que le dio el carácter científico a la psicología. ¿Cuál era el método que utilizaban para estudiar? El método que utilizaban para estudiar era la llamada introspección. Y fíjense, aquí podemos hacer lo siguiente. Abrimos un paréntesis y decimos, ¿qué significa introspección? Algo que ustedes pueden hacer, y no solamente en psicología, en muchos cursos, es, no conocen una palabra, traten de intuir cómo está partida esa palabra, cómo se puede partir, de qué vocablos está formada. Es intuición, cierto, es intuición, pero la intuición, ¿qué es? La intuición es una deducción, donde no se tienen claro cuáles son las variables, pero es una deducción. Entonces, cuando yo digo introspección y de repente yo digo, me suena que introspección, ya, la parto así, introspección. Intro, ¿a qué me suena intro? Intro. Dentro, ¿verdad? Intro me suena adentro, dentro de. Inspección, ¿a qué me suena? Inspección, investigación, sí, eso es. ¿Qué es la introspección entonces? Es el método a través del cual yo inspecciono dentro de mí. Esto es, cómo me estoy sintiendo y qué estoy pensando y qué imágenes aparecen en mi cabeza y qué sentimientos y qué más, qué he podido percibir, qué escuché, etcétera, etcétera. Entonces, los estructuralistas utilizaban la introspección como una forma de averiguar qué era lo que pensaba, lo que sentía, lo que recordaba, lo que veía la persona que estaba siendo sujeto experimental. Entonces, esa fue una de las críticas fuertes que le hicieron también, porque decían, pero la introspección entonces no es muy confiable, porque si el sujeto está mintiendo y si te dice una cosa por otra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedo confiar? Porque yo no te puedo hacer una introspección a ti, solo tú te puedes hacer una introspección a ti, solo yo me puedo hacer una introspección a mí. Entonces era cuestión un poco de confianza nomás. Bien, pero así quedó. Usaron la introspección y ellos llegaron a la conclusión que los elementos más chiquititos
de la conciencia eran 3. Las sensaciones, lo que escucho, lo que veo, lo que palpo, etc. Los sentimientos, esto es la emoción que experimento, alegría, angustia, cólera, etc. Y las imágenes, sensaciones, sentimientos e imágenes. Imágenes, sí, las imágenes que aparecen cuando tú recuerdas algo. Ah, claro, mi primer quinceañero, ya, sí, aparecen imágenes. O cuando imagino algo, mi fiesta de graduación, terminé, me están dando el título, mi mamá está feliz, aparecen imágenes. Entonces, para los estructuralistas, los elementos más pequeños, los átomos de la conciencia, eran sensaciones, sentimientos, imágenes. ¿Ya? Apareció, sin embargo, William James y algunos otros, James, Dewey, etcétera, y dijeron, no, bueno, ya puede ser que esos sean los elementos constitutivos de la conciencia, ¿no? Pero, ¿y acaso no es más importante saber para qué sirve la conciencia? ¿Qué función cumple en nuestra vida? Eso es más importante. Entonces hay que averiguar cuál es la función de la conciencia. Y ellos también utilizaron como método de investigación la introspección, pero su introspección era diferente, era una introspección en situaciones estandarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una situación estándar igual era la situación a la que se exponía a diferentes sujetos. Por ejemplo, un cubículo de color lila o morado, ya. Techo morado, piso morado, paredes moradas, una silla morada, todo es morado ahí. Pasa el sujeto a 10 minutos y luego yo le tomo una encuesta. ¿Qué sintió? ¿Qué imágenes aparecieron? ¿Cómo se sentía? ¿Pudo percibir algún aroma? Etcétera, 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 etcétera. Ya, todo para que haga su introspección. Bien, muchas gracias. Pasa el sujeto B, el mismo cubículo, del mismo color, la misma cantidad de tiempo y la misma encuesta al finalizar. Gracias. El sujeto 3, el mismo cubículo, del mismo color, la misma cantidad de tiempo, la misma encuesta al finalizar. Eso es una situación estandarizada. Los sujetos eran expuestos a situaciones estandarizadas, a la misma situación. Y luego el investigador lo que hacía era tratar de consensuar los datos para sacar conclusiones. Esa es la forma como los funcionalistas estudiaron cuál era la función de la conciencia, cuál fue su conclusión a la que llegaron, que la conciencia servía para poder adaptar al sujeto a su medio. Quiere decir, si estaba en ese cubículo color morado, aparecían aquellas cosas que estaban relacionadas con el color y de esa manera el sujeto se adaptaba a la situación. Ah, sí, pensé en el Señor de los Milagros, no sé por qué, vi una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia tiene un carácter, decían los funcionalistas, utilitarios. Sirven para que el sujeto se pueda ir adaptando a las diferentes situaciones de su vida, ¿ya? Sin embargo, este empleo de situaciones estandarizadas para exponer a diferentes personas dio lugar al principio que se maneja en la construcción de test. Cuando a ti te toman un test, te exponen a una situación estandarizada, ¿no? Me voy a tomar un test de inteligencia, ya está, vas, te toman el test de inteligencia y te dan un cuadernillo con determinados problemas, determinada cantidad de problemas, te dan determinada cantidad de tiempo y te lo corrigen con una clave de respuestas determinada. Tu compañero va también a tomarse el mismo test de inteligencia, le dan el mismo cuadernillo, la misma cantidad de tiempo y lo corrigen con la misma clave de respuesta.
Su prima también va, el mismo cuadernillo, el mismo cantidad de tiempo y la misma clave de respuesta. Todos son sometidos a situaciones estandarizadas. Un test es una situación estandarizada. Esa idea fue extraída del trabajo de los funcionalistas, ¿sí? Entonces, si va a pasar, no va a pasar. Vamos a la siguiente. A ver, aparece la escuela reflexológica. La escuela reflexológica fue prácticamente trabajo de los fisiólogos rusos, Pavlov, Besterev y otros trabajaron dentro de lo que eran fisiólogos. Entonces ellos trabajaban mucho lo que es el funcionamiento del sistema nervioso y ellos propusieron, ¿no?, que la actividad psíquica era un nivel más elevado de reaccionar, o sea, no era un reflejo exactamente, sino era una reacción, y la reacción era un reflejo de un nivel más alto. Entonces, decía que el comportamiento humano era justamente reacciones ante diferentes situaciones que se habían aprendido. La actividad psíquica debería ser estudiada, por lo tanto, a partir de los reflejos. De ahí nace lo del condicionamiento clásico, de Pavlov, el perro, que seguramente han escuchado alguna vez. Bien, eso fue la escuela reflexológica. Posterior a ella surge la escuela psicoanalítica. La escuela psicoanalítica, pues, es creación, desarrollo, defensa de Sigmund Freud. Freud es el encargado de desarrollar esta escuela. La escuela psicoanalítica proponía que la psicología debería estudiar el inconsciente. Esa era una palabra que en ese momento no existía todavía. Sin embargo, igualmente, la sacó porque tenía pacientes que llegaban con ciertas dolencias físicas, orgánicas, pero que sin embargo, orgánicamente no tenían nada. Y conversando con ellos, se dio cuenta de que en muchos casos, si él empezaba a tomar atención a algunos detalles y empezaba a jalar eso como tema principal de conversación y sabía hurgar bien como para seguir jalando, 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 jalando información, iba a llegar un momento en el cual el sujeto, el paciente, se enterara de cosas por su propia boca, se enterara de cosas que al llegar no sabía. Al llegar no sabía, pero el terapeuta, como fue inclinando la conversación por ese lado y fue jalando, 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 jalando información, lo ayudó a hacer consciente algo que en principio no lo tenía claro, no le era consciente. Entonces Freud inventa el término inconsciente. Para Freud, todos tenemos un inconsciente. El inconsciente es aquel tipo de contenido que tú no sabes que lo tienes, pero que está dentro de ti. Y está formado ¿por qué? Por vivencias de tu primera infancia o por vivencias de tu infancia, de 0 a 3 años. Nadie se acuerda lo que pasó de 0 a 3 años, ¿no? Cuando la mamá dejó de darle pecho y le empezó a dar biberón. No me acuerdo cómo me habré sentido. Qué sé yo, me imagino que, pero no sé. O cuando me caí la primera vez, cuando empecé a caminar, tampoco, ¿no? Entonces, ese es un periodo de tiempo, la infancia, en la cual generalmente los recuerdos se sepultan, se guardan, se pierden, dicen algunos. Freud dice no se pierden, se quedan ahí almacenados en el inconsciente. ¿Qué más había en el inconsciente? Bueno, Freud te dice, en el inconsciente también había eventos traumáticos, aquellas situaciones que por sus características tan fuertes, algo que te hizo sufrir mucho o algo que
que no te lo esperabas y pasó, o algo que hiciste que de tenerlo acá presente te cargaría de culpa y no podrías vivir, esos recuerdos traumáticos los sepulta, los guarda, los almacena en ese espacio que él está llamando inconsciente, los vuelve inconscientes. Pero sin embargo, dice Freud, todos estos recuerdos que están en el inconsciente, todo este material, este contenido que está en el inconsciente, ejerce control sobre la vida del sujeto y es la responsable de muchas perturbaciones emocionales, ¿no? Entonces, hay que estudiar el inconsciente. Freud decía, psicología debe encargarse de estudiar el inconsciente. Se dio cuenta también que cuando el sujeto llegaba a descubrir aquello que en un comienzo no era consciente para él, generalmente sus males se difuminaban, desaparecían. A esto le llamó psicoterapia. Entonces Freud crea el término psicoterapia. Él creó el término psicoterapia. En un comienzo era aplicado el término a esa situación en la cual volvía consciente un recuerdo que en principio era inconsciente. Pero hoy en día el término psicoterapia se utiliza para cualquier tipo de terapia, no solo psicoanalítica, que permita al sujeto superar ciertas perturbaciones emocionales que pueda tener. Entonces, psicoterapia es cualquier terapia de la psiquis, ya no solo la psicoanalítica. Todo muy lindo por ahí, hasta de repente asombroso. Sin embargo, la comunidad científica no lo vio así. La comunidad científica lo vio como que, ¿y qué es esto, ah? O sea, podemos hacer experimentos con un inconsciente que no lo vemos, ni lo conocemos, ni sabemos qué es. La psicología se está yendo por otro camino, ya está dejando de ser científica. Entonces, eso pasó, pues, ¿no? Eso pasó y entonces, pues, efectivamente, la psicología empezó a ser cuestionada. Y uno de los principales cuestionadores fue el conductismo. El conductismo liderado por Watson y otros psicólogos conductuales dijeron, no, fueron los más duros críticos del psicoanálisis. No, sí, tienen razón, o sea, eso ya no es ciencia, pues. Es un bonito cuento, una bonita historia, pero no es ciencia, no se puede hacer experimento. Entonces, nosotros conductistas proponemos que la psicología estudie la conducta, debe estudiar la conducta. Y el método que utilice debe ser el método experimental, ¿ya? Entonces, a los conductistas se les reconoce, cuando ellos hablaban de la conducta manifiesta, o sea, la conducta que tú puedes ver en otra persona, que yo puedo ver en ti, o sea, eso es la conducta para ellos, aquello que puede ver todo el mundo. Se paró, se sentó, dijo tal cosa, habló tal otra, hizo tal gesto. Eso es conducta, lo que yo puedo ver, lo que puedo registrar. Bien, al conductismo, decía, se le reconoce el haber recobrado o recuperado el carácter científico de la psicología, que como veíamos estaba siendo tan cuestionado en ese momento. Mientras duró toda esa discusión polémica entre psicoanálisis y conductismo, aparece la escuela gestáltica. La escuela de la Gestalt es una escuela que surge en Alemania y ellos proponen estudiar la percepción. Wertheimer, Kafka, Kohler y otros proponen estudiar la percepción. Y aquí, bueno, hay que hacer la aclaración que cuando hablamos de percepción, estamos hablando de ese proceso psicológico que te permite interpretar sensaciones. Escucho unos pasos que están viniendo, un ruido, ¿no? Que entra en mi oído interno y se registra en mi lóbulo temporal,
pero que yo interpreto como los pasos. Ah, son los pasos de mi padre. Sí, ya está viniendo, parece que está subiendo la escalera, ahorita va a abrir la puerta. Entonces yo interpreté ese sonido que ingresó a mi oído interno y se fue a registrar al lóbulo temporal. Esa interpretación que yo hago de la sensación a vida es lo que se llama percepción. Entonces, si todo lo que escuchamos, vemos, olemos, sentimos, palpamos, es interpretado por nuestros propios procesos psicológicos, entonces la psicología debe estudiar la percepción. ¿Cuáles son los criterios para interpretar una cosa de una manera o de otra? ¿Por qué dos personas interpretan una misma situación de diferente manera? ¿Por qué? ¿Cuáles son las leyes que rigen? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la psicología debe estudiar la percepción y ellos proponen estudiar la percepción. Consecuentes con lo que proponían, empiezan a trabajar y a investigar sobre las leyes de la percepción, dejándonos, hasta hoy en día utilizamos leyes dentro de la percepción, o sea, leyes que rigen cada vez que interpretamos algo que nuestros órganos sensoriales han capturado. También empiezan a aparecer aquí algunos términos como insight, por ejemplo, como de repente pregnancia y algunos otros términos que en su momento los van a utilizar. Habla del aprendizaje por insight. ¿Qué es un insight? Es una comprensión repentina. Eso que sucede, por ejemplo, cuando tú estás tratando de resolver un ejercicio matemático de repente. Estás ahí, dale que dale, no te sale, y sigues y no te sale, y sigues, ya lo dejo, me voy a dormir. A la mañana siguiente te despiertas con un poquito de culpa y dices, por si acaso le voy a dar una mirada. Sacas tu hoja, la miras y, ¿cómo no me di cuenta? Claro, esto se hace, ya está. ¿Qué pasó? ¿Los duendecitos a medianoche te arreglaron los números? No. ¿Qué pasó? Tu percepción cambió. Los gestaltistas dicen que se reorganizó tu campo perceptual. Esto es, el campo perceptual está formado por los elementos. En este caso serían los números, los signos que tenías en el papel. Algunos de estos signos y estos números tú le dabas más relevancia, más importancia. Y a los otros estaban ahí como secundarios. Y así tratabas de obtener la respuesta. No pudiste, lo dejaste todo. A la mañana siguiente te despertaste, habías descansado y entonces, al volverlo a ver, tu visión dejó de ser una visión tubular y se convirtió en una visión panorámica. Ahora veo todos los elementos por igual. Y entonces, al darle más peso a otros elementos que ayer no los consideraba, es que pude percibirlo de manera diferente. Se reorganizó mi campo perceptual. Y entonces yo dije, pero ¿cómo no me di cuenta? En el momento en que yo lo percibí diferente, en ese momento se produjo el insight. Así, dicen los gestaltistas, aprendemos, por insight. Un insight, otro insight, otro insight. Porque vamos reacomodando, dándole una buena forma a los elementos, una forma que me permita comprender. ¿Ya? Entonces, bien, la Gestalt continuó ahí desarrollándose. Toda esa trifulca que había entre esta escuela, no, esta otra, la otra, etcétera, terminó cuando la psicología adopta un concepto general, un concepto que trata de consensuar todo lo dicho por las escuelas, y era que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Cuando se habla de comportamiento se trata de dar un poquito más de amplitud al término conducta, o sea, no quedarme solamente en conducta como aquello que veo, sino comportamiento ya le adiciona un poco más de emoción, sentimiento y algunos otros ingredientes. Pero bien, cuando la psicología adopta este propósito, que a su vez es el concepto,
es que ya las escuelas acaban, porque ya tiene la psicología un propósito definido. Ya no necesita que le estén proponiendo, no, esto no, lo otro, no. Ahí se quedó. Y hasta la actualidad, ese es el propósito objetivo que está vigente. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, conscientes, inconscientes, no importa, y el comportamiento. ¿Ya? Entonces, esa es la definición actual. A partir de allí, lo que aparecen ya son los llamados enfoques psicológicos. Un enfoque psicológico acepta el concepto, el propósito de la psicología, pero manifiesta su interés por estudiar solamente un aspecto. Entonces, el enfoque psicodinámico, cierto, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero nosotros vamos a estudiar cómo los conflictos inconscientes pueden influir en la conducta del individuo, cómo los conflictos o los impulsos o la materia inconsciente puede influir en los procesos mentales. Nosotros nos vamos a dedicar a eso. Y el enfoque psicodinámico se dedica a eso, aceptando el propósito general de la psicología. Ellos sostienen, pues, de que muchos de los conflictos, impulsos inconscientes, ¿no? Forman ese gran soporte que va a monitorear, que va a impulsar el comportamiento del individuo, ¿no? Y por eso la gráfica del iceberg, ¿no? Dice que lo que ve, lo consciente, es solamente muy pequeño en relación a todo el contenido inconsciente que está debajo. También estudian cómo los factores socioculturales y algunos trastornos psíquicos influyen en el comportamiento del individuo. Tenemos los trabajos de Karen Horney, de Eric Fromm, de Alfred Adler, entre muchos otros del corte psicodinámico. Creo que no está de más mencionar que el enfoque psicodinámico recoge lo trabajado por el psicoanálisis. Recoge lo trabajado por el psicoanálisis y lo adapta, ¿no?, a sus postulados actuales, ¿no? A aquellos que aceptan que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero ya se quedan ellos con la parte de cómo el inconsciente tiene que ver con esto. El enfoque conductual que recoge lo trabajado por la escuela conductual también, o sea, también es un enfoque que de alguna manera tiene una raíz en una escuela. Y ellos igual también aceptan y dicen, sí, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero nosotros vamos a centralizarnos en la conducta. Cómo la conducta del sujeto está relacionada con su entorno, cómo depende su conducta de alguna manera de lo que suceda o no suceda a su alrededor, ¿no? Vamos a estudiar eso, la modificación de conducta, cómo podemos hacer, cómo logramos que una conducta se mantenga o cómo logramos que una conducta se elimine, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a estudiar nosotros. Entonces, ellos se dedican a estudiar lo que es modificación de conducta, programas de reforzamiento, programas de condicionamiento, cómo instaurar una conducta, cómo eliminar una conducta. Y tenemos ahí los trabajos de Skinner, de Wolf, de Hans Eysen, entre otros teóricos conductuales. Entonces, los enfoques aceptan el propósito final de la psicología, estudiar los procesos mentales y la conducta, pero la perspectiva, la forma de estudiarlo es lo que va cambiando. A ver, lo tengo que sacar de acá y ahora vamos a ver otros enfoques que no se basan en el anterior, o sea, no se basan en escuelas. Ahí tenemos el enfoque humanista. Cuando hablamos del enfoque humanista, aquí no pierdan de vista que se resalta la calidad humana, por eso se le conoce como el enfoque humanista. Ellos sostienen que por el solo hecho
de ser o pertenecer a la raza humana, el sujeto tiene la capacidad de desarrollar todo su potencial y autorrealizarse. Subir, 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 autorrealizarse y por lo tanto ser feliz. ¿Ya? Autorrealizarse y ser feliz. Entonces, esa es la postura del enfoque humanista. Entonces, lo que dice es, el sujeto por el solo hecho de ser humano tiene la capacidad, la habilidad, el potencial para autorrealizarse y ser feliz. Pero a lo largo de su vida se encuentra con una serie de obstáculos, tropiezos, adversidades que no lo dejan seguir avanzando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es diseñar una serie de herramientas para que el sujeto las tenga como armas para poder ir limpiando su propio camino y continuar hacia lo que es la autorrealización. Ya, ahí tenemos los trabajos de Maslow, Abraham Maslow, Carl Rogers y otros humanistas. Luego tenemos el enfoque cognitivista. Cognitivista, eso viene de cognitivo, cognitivo conocimiento, sí. El enfoque cognitivista dice, bien, cierto que el enfoque conductual ha dicho que los estímulos provocan determinadas conductas en el individuo y que de eso va a depender que un sujeto modifique o mantenga una conducta determinada. Estamos de acuerdo. Los estímulos provocan cambios en la conducta, pero falta ahí algo, dice. Los estímulos solo pueden provocar cambios en la conducta si primero o a través de, utilizando como mediador al organismo. Y cuando hablan de organismo, se están refiriendo no a todo el organismo, no a la parte física, sino se están refiriendo básicamente a lo que son los procesos cognitivos. ¿Y qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento. Entonces, percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento es lo que se modifica primero. O sea, un estímulo determinado provoca el cambio en el proceso cognitivo. Y es por ese cambio en el proceso cognitivo que el sujeto va a exhibir un cambio en su conducta. ¿Ya? Entonces, el enfoque cognitivista dice, vamos a estudiar eso, vamos a estudiar los procesos cognitivos, que también podrían encontrarlo como los procesos mediadores. Igual, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si hay un cambio en mi forma de ver las cosas, obviamente mi conducta va a cambiar. Si hay un cambio de repente en la forma de concebir o de pensar sobre algo, mi conducta va a cambiar. Entonces, son los procesos mediadores los que cambian con el estímulo. El estímulo, cualquier cosa que yo haga, incentive, etcétera, va a cambiar el proceso cognitivo. Y es el proceso cognitivo el que va a cambiar la conducta del individuo. La conducta, por lo tanto, está mediada, por eso dice, tiene en medio a los procesos cognitivos. La cognición es la que nos permite comprender el mundo. Acá tenemos, o acá podemos ubicar los trabajos de Piaget. Piaget nos habla de una construcción de esquemas cognitivos permanente. Estamos hablando de pensamiento. Bandura nos habla, por ejemplo, de la imitación como una forma de aprender. Pero para imitar utilizas tu atención, utilizas tu memoria, produces cambios en los procesos cognitivos que van a dar lugar a un cambio en tu comportamiento. Encontramos a Jerome Brunner, que nos habla del aprendizaje por descubrimiento, de la inducción como proceso cognitivo. A Ausubel, que nos habla del aprendizaje significativo y también está utilizando pensamiento, lenguaje, para poder construir, ¿no? O cambiar una conducta determinada. Entonces, tenemos como condición eso. En el enfoque cognitivista son los procesos cognitivos los que van a provocar los cambios en el individuo.
Y tenemos finalmente el enfoque biopsicológico. Como el nombre ya más o menos lo está indicando, aquí lo que se trata es de ay, chicos, lo cambié, ¿no? Ya, en el enfoque biopsicológico se trata de justamente establecer una relación entre lo biológico, que en este caso lo biológico en general, pero el sistema nervioso en particular, entre lo biológico y lo psicológico relacionado a la psiquis, lo bio relacionado a biológico, biología, organismo. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es establecer una relación. ¿Por qué una persona que era tan cumplida, ordenada, respetuosa, después de un accidente donde se lesionó determinada parte del cerebro, ahora se ha vuelto agresivo? Agresivo, impuntual, insulta, ofende a todo el mundo. ¿Por qué? Hay una relación que sirve de base, ¿no? Es la base donde se procesan determinados procesos, valga la redundancia. Es la base donde se va a procesar ahí de repente la memoria, se va a procesar la planificación, se va a procesar la atención, etcétera, etcétera. Si se daña esa zona, obviamente no hay donde se pueda producir este proceso. Entonces, el enfoque biopsicológico busca establecer eso. Al comienzo era así, el enfoque biopsicológico, porque hablábamos de la biología en general del individuo. Cada vez más se está haciendo un enfoque neurocientífico, porque es el organismo en general, pero es el sistema nervioso en particular el que se vincula con muchos de los procesos psicológicos del ser humano. Entonces, por eso nace la neurociencia, porque estudia el sistema nervioso en cualquiera de sus partes, relacionándola con la conducta del individuo. Explica la conducta a partir del funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos los trabajos de Luria, que son bastante antiguos, Damasio también y otros modernos que, bueno, digamos que no hacen trabajos individuales, sino desde universidades, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? A ver, tenemos los enfoques, tenemos la definición de psicología, que ya la vimos, y tenemos áreas dentro de psicología, ¿no? Tenemos áreas dentro de psicología, y aquí podemos ver psicología básica y la psicología aplicada. Hablamos de psicología básica cuando nos referimos a la psicología teórica, ¿ya? Psicología básica es la psicología teórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la recopilación de leyes, principios, reglas que se aplican en psicología. Yo voy descubriendo a cada momento, voy descubriendo algunos principios, algunas leyes, algunas relaciones, algunos conceptos, algunas categorías dentro de psicología. A eso se le llama psicología básica. ¿Ya? La psicología básica es eso, es la psicología teórica. Quiere decir que ahí yo voy a encontrar, puedo investigar desde diferentes áreas, pero lo que voy a encontrar es los principios generales, los principios que me explican, ¿ya? Los principios de explicación. Por eso tenemos aquí la psicología general, la psicología experimental, la psicofisiología, la psicología social, la psicología evolutiva, que forman algunas de las ramas de esta llamada psicología básica. También podría incluir psicología del niño, etcétera, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es que cuando yo estoy haciendo psicología básica, lo que estoy haciendo es, estoy teorizando, estoy armando teoría, estoy levantando leyes, principios, reglas, conceptos, categorías, estoy armando teoría. En cambio, la psicología aplicada es justamente eso, es la aplicación
de cualquier parte teórica a un área de la psicología, a un área de la vida del individuo. Si yo utilizo, por ejemplo, vamos a agarrar un principio, la ley de reforzamiento. Ya, por ejemplo, yo digo, dentro de la psicología básica, aquí están las reglas, las leyes, los principios. Existe un principio que se llama principio de reforzamiento. ¿Qué dice ese principio? Dice de que si yo hago coincidir mi comportamiento con una situación agradable, ese comportamiento va a tener la tendencia a repetirse, ¿ya? ¿Por qué? Porque la consecuencia es una situación agradable. Entonces yo voy a seguir haciendo X cosa porque la consecuencia es algo agradable, algo que me gusta. De repente un halago, un reconocimiento, ¿no? Si cada vez que termino de leer un libro me dan una propina, mi comportamiento de leer libros completos se va a incrementar, ¿no es cierto? Si yo por hacer bien mi trabajo recibo un bono adicional para hacer compras, etcétera, entonces mi tendencia va a ser a hacer bien mi trabajo. O sea, voy a repetir esa conducta, voy a mantener esa conducta que fue premiada en un momento determinado. Ya, ese es el principio de reforzamiento. Si yo ese principio de reforzamiento lo utilizo, por ejemplo, para, para qué sé yo, cada vez que una persona habla de buenas maneras, utiliza palabras adecuadas para conversar con su hermana, yo lo premio o le anoto un punto o lo halago, etcétera, va a tender a hacerlo siempre, pero lo estoy utilizando para evitar las peleas entre los hermanos. Entonces estoy aplicándolo y lo que estoy haciendo es psicología clínica. O sea, ¿por qué? Porque lo estoy aplicando en un ámbito de la clínica. Si yo utilizo ese mismo principio para reforzar una conducta que tiene que ver con el aprendizaje del individuo, entonces estaré haciendo psicología educativa, porque la psicología educativa busca optimizar el aprendizaje, ¿ya? Entonces, estoy aplicando el mismo principio, pero para que mejore su rendimiento. Entonces, estoy haciendo psicología educativa. Y así sucesivamente. Entonces, estas cuatro que tienen al frente en realidad vienen a ser como las áreas troncales, ¿ya? Las especialidades troncales en psicología aplicada. Pero sin embargo, hay tantas modalidades de psicología aplicada como actividades tiene el ser humano. Y es por eso que tú puedes encontrar una psicología, de repente, psicología del vendedor, psicología del comprador, psicología de la madre gestante, psicología del adolescente, psicología del, qué sé yo, el deportista, psicología delincuencial, etcétera, 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 porque son las áreas donde yo he aplicado los principios generales de psicología. O sea, lo uso dentro del área y ahí estoy haciendo psicología aplicada. Sin embargo, como decía, estas cuatro son las áreas troncales. Quiere decir que de aquí fueron saliendo todas las otras. ¿Cómo puedo reconocer la labor y diferenciar a su vez la labor del psicólogo clínico con la del psicólogo educativo, con la del psicólogo social, con la del psicólogo organizacional? Bueno, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. A ver, yo digo, ¿qué busca este psicólogo? ¿Qué es lo que quiere este psicólogo? Entonces, esa pregunta me voy a hacer para poder ubicar, porque si a ustedes le ponen una pregunta, lo que le van a poner es un caso y van a decir, fulanita le sucede tal cosa en tal sitio, con tales personas, etcétera, etcétera. ¿A qué tipo de psicólogo debe recurrir?
Entonces tú tienes que decir psicología clínica, psicólogo educativo, psicólogo social, psicólogo organizacional. ¿Cómo puedo saber cuál es el tipo de psicólogo que necesita? El psicólogo clínico, en principio, lo que busca es hacer un buen diagnóstico para poder dar un tratamiento. ¿Qué busca? Hacer un diagnóstico para dar un tratamiento. Doctora, que mi hijita se muerde las uñas, se arranca las uñas con la boca cuando va a dar examen. Entonces, ahí yo sé que hay un problema, pero yo tengo que buscar la causa, ¿ya? Entonces, como yo voy a buscar la causa, ese va a ser mi propósito. O sea, quiero hacer un diagnóstico. El diagnóstico es efectivamente buscar la causa, ¿ya? Mi diagnóstico, así como cuando tú vas al médico, me duele aquí, ¿no? Ya te ausculta, te hace preguntas, te manda un análisis, otro y otro y otro, porque quiere saber cuál es la causa. Porque si no sabe cuál es la causa, no te puede dar un tratamiento. Igual es aquí. El psicólogo clínico va a buscar cuál es la causa, entonces va a buscar hacer un buen diagnóstico. Te hará una entrevista, te tomará de repente una prueba, puede ser que te haga observación de conducta, o sea, se sienta donde te pasa lo que te pasa y te observa, anota, etcétera, ¿no? Entonces, el psicólogo lo que busca es hacer un buen diagnóstico. ¿Para qué quiere un buen diagnóstico? Para poder darle el tratamiento adecuado a esta persona. ¿Para qué? Para que se libere de su perturbación emocional. Eso es fundamentalmente lo que busca. ¿Ya? Psicólogo clínico quiere hacer un diagnóstico para dar un buen tratamiento, para aliviar al sujeto de una perturbación emocional. Muy bien. Y si es un psicólogo educativo, no, el psicólogo educativo tiene otro propósito. El psicólogo educativo lo que quiere es optimizar el proceso educativo. O sea, quiere hacer óptimo, no solo bueno, óptimo, de lo mejor. ¿Qué cosa? El proceso educativo. ¿Cuál es el proceso educativo? Enseñanza, aprendizaje. Entonces, trabajará con los docentes para que el docente dicte mejor su clase, para que la haga más motivadora, para que sea una clase de repente más fácil de absorber por los alumnos, etcétera, etcétera. ¿Trabajará con los alumnos? Sí, trabajará con los alumnos. ¿Para qué? Trabajará con los alumnos para que los alumnos puedan entender mejor, para que concentren mejor su atención, para que tengan una mejor comprensión lectora, para que organicen mejor su tiempo, para que sepan distribuir sus tareas, para enseñarles técnicas de estudio. O sea, finalmente, ¿qué busca? Que el proceso enseñanza-aprendizaje sea óptimo. Ese es su propósito final. Eso es lo que busca, eso es lo que quiere, que el alumno aprenda más y mejor. Ese es el propósito del psicólogo educativo. Eso es lo que está buscando, ¿ya? Bien, el psicólogo social. ¿Qué cosa busca el psicólogo social? El psicólogo social busca que las intervenciones sociales sean óptimas. ¿Qué es una intervención social? Es un trabajo con un grupo social. Existen muchos grupos sociales a lo largo de o en toda nuestra comunidad. Existen grupos sociales. Cada grupo social, somos seres nosotros sociales. Entonces nos vamos agrupando. Cada grupo social tiene una serie de reglas, de normas, que de repente no las podemos recitar. De repente no las sabemos así a cabalidad, primero, segundo, tercero, cuarto. De repente no, pero que sin embargo las asumimos. Por ejemplo, ahorita yo tengo el rol docente, porque estamos en una clase.
en esta situación social llamada clase, yo tengo el rol docente y ustedes tienen el rol de estudiantes o alumnos. Bien, pero de repente, en la mañana, tú enseñaste a tu hermanita y a un grupo de sus compañeritas, les enseñabas clases de matemáticas. En ese momento, tú tenías el rol docente y tu hermana con sus compañeritas tenían el rol de estudiante. ¿Ya? Entonces, y cuando eras docente, en ese momentito que estabas cumpliendo el rol docente, probablemente pusiste un poco más de paciencia, de cuidado, trataste de ser lo más explícito posible, ¿no? Entonces, hay una serie de actitudes que vienen con el rol. De repente, yo ahorita soy docente y bueno, y trato de asumir todo eso que he mencionado. Pero de repente en la mañana yo estaba en mi clase de doctorado. Entonces yo era alumna. Y como alumna preguntaba, anotaba, ¿no? Cuestionaba, dudaba, porque es inherente a mi rol de estudiante. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que nosotros nos movemos en grupos sociales. Estamos asumiendo un rol siempre. El psicólogo social lo que tiene que hacer es dotarse de todas las reglas, normas que rigen a cada grupo social, porque él trabaja en intervenciones sociales. Entonces, todo eso que va a sacar de la psicología básica sobre determinados grupos sociales lo va a aplicar. Supongamos, el psicólogo social trabaja con grupos sociales, ya. Entonces, va a dar una charla para madres gestantes adolescentes, madres gestantes prematuras. Obviamente, su charla no va a ser la misma que le va a dar a madres gestantes añosas, que tienen más de 30 años. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque estas son adolescentes, casi púberes, y estas son adultos, casi adultez intermedia. Adulto joven, pero caminando hacia la adultez intermedia. Entonces, es diferente. ¿Ya? Entonces, el psicólogo social tiene que hacer eso. El psicólogo social busca que sus intervenciones en grupos sociales sean óptimas. Eso es labor del psicólogo social. Y finalmente tenemos al psicólogo organizacional. Cuando hablamos del psicólogo organizacional, hablamos de un psicólogo que busca que la organización funcione de manera óptima. Eso es lo que busca el psicólogo organizacional, que la organización funcione de manera óptima. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una organización? Una organización es un grupo de gente que trabaja coordinadamente para un fin. Una organización, por lo tanto, es una fábrica. Ah, claro, una fábrica es una organización. Todos trabajan para un fin, producir. Una organización es una empresa. Sí, un grupo de gente que trabajan todos coordinadamente, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes niveles, para un fin, brindar un servicio determinado. Una organización es un club, una organización es un grupo de catequistas, una organización es una institución. Entonces, ¿qué cosa busca el psicólogo organizacional? Que esta organización funcione de manera óptima. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita que la gente esté contenta. O sea, uno, elegir buenos elementos. Trabajará en la selección del personal de la organización. Ya está, ya están elegidos. ¿Qué más necesito? Que se lleven bien, pues. Una persona que se sienta contenta en su trabajo. Una persona que está contenta en su trabajo rinde más, trabaja mejor. Pero si está amargada ahí como que, ay, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? No debía estar acá. No va a trabajar bien. Que se identifique con su organización. Lo que comúnmente se llama se ponga la camiseta, ¿no?
Cuando yo digo que se ponga la camiseta, significa que me identifico con mi institución. Yo, así, 100% institución. Yo soy San Marcos, ya, no tengo el uniforme, pero ya en mi corazón está, ¿no es cierto? Entonces, eso es identidad. El psicólogo organizacional busca que cada elemento, o sea, cada trabajador, cada miembro de la organización se identifique con su institución, con su organización. Para eso va a promover una serie de actividades. Habrán escuchado a veces en algunos bancos que dicen, sí, es que mensualmente tenemos noches de talentos. Ahí están buscando identidad, que la gente ya se libera de su trabajo y va a mostrar parte de lo que tiene. ¿A quién no le gusta eso? O hace paseos. Sí, cada 2 meses vamos a un paseo, vamos a tal sitio, que sí, que vinieron a darnos una charla de no sé qué, sí, que cada fin de semana tenemos relajación de tal tipo, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que le dan. ¿A qué apuntan? A que el elemento de la organización, a la persona, se sienta contenta, se sienta tranquila, se siente identificada con su empresa, con su institución, con su organización, ¿ya? Apunta a eso. Entonces, el psicólogo organizacional tiene que promover todas las actividades que lleven a que la organización funcione de manera óptima. De repente, si ve que hay mucho conflicto entre ellos, ¿no? Que compiten y entre ellos se serruchan el piso, que no se hablan, que hay peleas, ¿no? Entonces se boicotea, ya tiene que buscar limar eso. Y tendrá que hacer de repente, si necesita, hasta un trabajo individual, en el peor de los casos, en un caso extremo. Pero en principio tendrá que hacer actividades que tiendan a cohesionar al grupo, que trabajen más, que trabajen mejor, dentro de su horario, sí, está bien, dentro de su horario porque se sienta contento. Los paseos, las bonificaciones, los beneficios, de repente dotarlo de herramientas para separar problemas personales de problemas de la empresa. Entonces, saber separar, ya, estos son mis problemas de casa, pero no tienen por qué influir en mi rendimiento. Aprendo a separar. Todo eso es labor del psicólogo organizacional. Entonces, si se trata de que el psicólogo tiene que buscar que la cohesión, la dinámica entre los elementos o los miembros de la organización mejore, sin lugar a dudas, es un psicólogo organizacional lo que necesito, ¿ya? Eso es en cuanto a estas 4 grandes especialidades o áreas dentro de la psicología aplicada. Vamos a revisar ahora lo que son métodos de investigación. Hemos dicho que es muy importante la parte de la metodología. ¿Qué método utiliza? Método científico. Tiene que ser método científico, si no deja de ser ciencia. En psicología, básicamente se habla de 3 métodos. 3 métodos que no siempre están aislados. Generalmente uso 2 de ellos, ¿no? Voy combinando. Pero estos son, digamos que así, puros, cada uno de ellos. Hablamos del método descriptivo para referirnos a aquel método en el cual yo recién estoy conociendo un fenómeno, una situación, ¿no? Un hecho que quiero investigar. Entonces, utilizo un método descriptivo cuando no hay mucha literatura o no conozco mucho sobre eso. Entonces, ¿qué hago? Voy, observo y describo. Observo, observo en el campo. Se dice que se utiliza en el campo, pero no porque voy a ir a una zona campestre, no. Se dice que es en el campo porque es donde se da la situación. Por ejemplo, supongamos que llega al consultorio una madre de familia y me dice de que, bueno, que en el colegio se están quejando, de que el niño pelea mucho con los compañeros, que no atiende, que es muy desatento, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a trabajar con el niño en el consultorio y el niñito perfecto, bien atento, trabaja, no insulta a nadie, perfecto.
pero sin embargo la mamá sigue remitiendo de que en el colegio no atiende las clases, no contesta al profesor, no cumple con las tareas. Entonces yo tengo que ir a ver qué cosa está pasando. ¿Qué hago? Voy y me siento 2 semanas, de repente 3 veces a la semana, pero durante 2 semanas, en la parte de atrás, al último, del aula de clase, porque ahí es el sitio donde se presenta la conducta. Ahí yo estoy en su campo. A eso se le llama campo. Yo estoy en el campo porque yo estoy en el sitio donde se da la conducta. Entonces voy, me siento, observo. Al comienzo, probablemente, el niño va a estar hecho un ángel, porque se dio cuenta que estoy ahí. Pero conforme va pasando el tiempo, y por eso generalmente se calcula 2 semanas, ya el niño va mostrándose realmente como está habituado a hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Observo, registro. ¿Qué significa registrar? Significa que anoto todo lo que veo, no lo que interpreto, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece, no lo que veo. Y es muy importante cuando utilizo métodos descriptivos tratar de ser lo más objetivo posible. Tratar de ser lo más objetiva posible. Eso significa no ser subjetivo. ¿Y qué es ser subjetivo? Lo que yo pienso, lo que yo creo. Se paró endemoniado, caminó hacia el compañero de adelante y con toda su rabia le tiró de los cabellos. Ahí yo estoy interpretando. ¿Tú cómo sabes que con toda su rabia le tiró de los cabellos? ¿Cómo sabes que se sentía endemoniado? Yo estoy interpretando. Mi registro es subjetivo. ¿Qué tendría que hacer yo? Se paró, caminó a la tercera carpeta de adelante, tiró de los cabellos de la niña gritó y él corriendo se volvió a sentar en su lugar. Ya está, anoto exactamente lo que veo, porque eso es el material que me va a servir después para analizar y poder encontrar relaciones causales. Pero es muy importante que yo registre mi conducta con mucha objetividad. Objetividad significa sin apasionamiento, sin interpretar las cosas, sino registrar. Hay otro tipo de registro a veces que se hace y para evitar este tipo de cosas en las cuales yo solamente marco, ¿no? Conducta de agresión, defino la conducta de agresión y solamente voy a poner palotes. En 1 hora, ¿cuántas veces agredió? Sabiendo, según la definición que tengo acá abajo, qué cosas se va a considerar agresión. Tirarle de los cabellos, hacerle llorar, insultar, etcétera, etcétera. Ya, voy anotando palotes, nada más. Eso es método descriptivo. Yo describo la conducta. Observacional también lo pueden encontrar como observacional o descriptivo. Otro método que se utiliza en psicología es el método correlacional. En el método correlacional, yo lo que voy a buscar, analizando a veces los datos, analizando los papeles, es una correlación. ¿Y qué es una correlación? Es una relación entre dos variables. Una relación que se repite, una relación que puede ser directa. Por ejemplo, cada vez que tiene puntaje alto en vocabulario, también tiene puntaje alto en comprensión lectora. Y este chico, no, él tiene puntaje bajo en vocabulario. A ver, fíjate su comprensión lectora, o baja también. Estos puntajes están correlacionados. Solo es una suposición, ¿ah? No es que sea algo que les esté dando un datito real, no. Esa es una correlación directa, ¿ya? Cuando uno sube, el otro también sube. Cuando uno baja, el otro también baja. Son correlaciones directas. Yo las voy a hallar recién, las voy a encontrar, las voy a descubrir. Puede ser que yo descubra una correlación inversa. Cada vez que este puntaje está alto, este otro está bajo. Y viceversa. Cuando este puntaje está bajo, el otro está alto. Ejemplo, a ver, a más edad, menos episodios de pataletas. ¿Cuántos años tiene? No, tiene 14. A ver las pataletas. Uy, no, casi no hace pataletas.
Y este tiene 5. Pataletas, uy, no, sus pataletas están altas. Solamente son ejemplos, por si acaso. Entonces, a eso se le llama método de investigación correlacional. Yo de repente he tomado pruebas, inteligencia, de memoria, de atención, etcétera, 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 o de repente lo quiero correlacionar con tipo de personalidad. Entonces me fijo, solamente hago un análisis de datos para saber y aplico fórmulas para saber qué puntajes están correlacionados. ¿Para qué? Para abreviarme el tiempo cuando yo tengo que hacer una investigación. Entonces, agarrando el ejemplo anterior, ya, yo no tengo que ir a medir su comprensión lectora y su vocabulario, sino simplemente uno de los dos. Digo, vocabulario alto, ya de hecho, tiene comprensión lectora alta. ¿Ves? Lo paso por alto. ¿Por qué? Porque ya sé que esos puntajes están correlacionados. Para eso se utiliza esta forma de investigar o de hallar variables correlacionadas, ¿ya? Y el tercer método de investigación es el llamado método de investigación experimental. Aquí, en este método de investigación, sí, pues, en este método de investigación, yo estoy buscando siempre una relación causa-efecto. Ese es mi propósito. El método de investigación experimental es un método que me sirve para hallar relaciones causa-efecto. La causa va a ser lo que voy a llamar variable independiente y el efecto va a ser lo que voy a llamar variable dependiente. En una investigación experimental siempre va a haber una causa y un efecto. Cuando yo hago investigación, yo puedo plantear una hipótesis. Una hipótesis es una suposición. Entonces yo voy a suponer que el elemento X provoca el elemento Y. Esa es mi hipótesis, mi suposición. Y yo busco a través del experimento comprobar que es así. ¿Ya? Entonces, como yo busco comprobar esto, se dice que yo manipulo una de las variables. ¿Cuál variable? La causa, pues. Yo voy a manipular esa variable. Quiere decir, ¿la pongo o no la pongo? ¿La aumento o no la aumento? La otra variable, no, la otra variable va a reaccionar dependiendo de mi causa, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que voy a conseguir. A ver acá. Miren, esto es lo que generalmente se ve. Cuando yo hago investigación en psicología y utilizo el método experimental, yo voy a buscar establecer una relación entre la variable independiente, que vendría a ser la causa, y la variable dependiente, que vendría a ser el efecto. ¿Ya? Entonces yo digo, esta es la causa y este es el efecto. Entonces yo parto de una hipótesis. En mi hipótesis yo estoy relacionando variables. Entonces yo digo, cuando, a ver, las luces LED, es una hipótesis, aumentan el rendimiento de las luces LED en el aula de clase, aumentan el rendimiento de los alumnos. Vamos a suponer que esa es mi hipótesis, descabellada, lo que sea, pero es mi hipótesis. Yo quiero probar eso. Entonces, ¿qué hago? La variable que yo voy a manejar es la variable independiente o variable causa. Yo digo, la luz LED aumenta el rendimiento del estudiante. Entonces, estoy diciendo que la causa es la luz LED. Esa es mi variable independiente. ¿Qué hago? Voy a relacionarlas, pero para estar segura que es la luz LED la que provocó el cambio en el rendimiento de mis estudiantes, yo voy a agarrar otro grupo en el cual no les voy a poner luz LED, para ver si el otro grupo también mejora con el paso del tiempo. De repente solo el paso del tiempo el que hace que estos chicos mejoren, y yo estoy pensando que es la luz LED. No, no, no. Entonces agarro un grupo que le llamo grupo de control, ¿ya? Entonces el grupo de control no es sino un grupo similar, semejante al grupo experimental. Por ejemplo, acá si son, qué sé yo, 4 chicos y 4 chicas.
¿no? De 16 a 18 años. Acá también tienen que ser 4 chicos y 4 chicas, de 16 a 18 años. Si acá son 8 estudiantes, acá también deben ser 8 estudiantes. O sea, lo más parecido posible. De tal manera que la única diferencia que haya entre el rendimiento de los dos, para medir el rendimiento de los dos, la única diferencia va a ser que ellos van a tener, el grupo experimental, van a tener luz LED, o sea, sí va a estar la variable independiente, y el grupo de control no va a tener la luz LED. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque yo quiero demostrar que es la luz LED la que le mejora su rendimiento. Entonces, el grupo de control es eso, no se pone aquí, no se coloca la variable independiente. En el ejemplo descabellado ya que yo he hecho, la variable independiente es la luz LED. Entonces ya acá yo no voy a ponerle luz LED. Cualquier otra, fluorescente, redondo, largo, focos, lo que sea, ya. Pero no luz LED. Solamente va a tener luz LED este grupo. A ver qué pasa. A ver si mi hipótesis se confirma o se descarta, ¿ya? Entonces, esa es la forma como yo trabajo la investigación en psicología. Generalmente utilizando un grupo de control y un grupo experimental. En el grupo experimental yo pongo mi variable independiente y en el grupo de control no pongo, solamente me sirve para chequear. Obviamente, aquí les voy a tomar una prueba de rendimiento a los dos grupos y en eso también se tienen que parecer. Sí, sacaron como promedio 14 el grupo de control. El grupo experimental también tiene que tener un promedio parecido. Sí, también sacaron 14 como promedio. Ya está. A los 2 meses, de repente, de que este grupo experimental solo usaba luz LED, le vuelvo a tomar un control, una evaluación. Sacaron 17. Ah, sí, yo podría alegremente decir, sí, la luz LED, la luz LED. Le tomo la misma prueba al grupo de control. ¿Y si sacan 17? Oh, no fue la luz LED. Era solamente que fue espontáneo, de repente el hecho de que han seguido estudiando, no se han consolidado mejor, pero no era la luz LED porque los dos han aumentado igual. Pero si yo tomo al grupo de control y el grupo de control saca 15 y el grupo experimental saca 17, aplico una fórmula que me va a decir hasta qué punto la diferencia es significativa. Si la fórmula, aplicar la fórmula a estos dos puntajes muestra que las diferencias son significativas, entonces ahí sí puedo gritar, cantar, reír y decir, sí, mi hipótesis se ha comprobado, es la variable independiente, es la luz LED la que ha provocado la mejora en el rendimiento. ¿Sí? Eso es. Bien, a ver, hasta ahí, todo claro, todo oscuro. ¿Qué dice? Profesora, por favor, ¿podría dar ejemplos del enfoque psicodinámico? El enfoque psicodinámico. Mira, el enfoque psicodinámico, como es una forma teórica, o sea, el enfoque psicodinámico, acá estamos, el enfoque psicodinámico. Lo que tratan en el enfoque psicodinámico es de estudiar cómo los conflictos, cómo el contenido inconsciente, el contenido de la primera infancia, puede influir en los procesos mentales y la conducta. O sea, es algo teórico, ¿ya? Es eso, nada más, es el campo de estudio. Entonces, utilizan enfoque psicodinámico cuando yo digo, por ejemplo, que estos niños que estuvieron, a ver, que no tomaron leche materna, son niños que ahora tienen un mal rendimiento escolar o una mala conducta en el colegio o son agresivos. Ahí estoy utilizando un enfoque psicodinámico. Gracias, Miss. Ya, eso sería. Vamos a ver las preguntitas. Ya acá siempre van a tener 3 preguntas. Estas 3 preguntas son las tres primeras de su práctica que les mandan. Vamos a revisarla. Dice, la psicología adquirió el rango de ciencia debido a que adoptó una metodología que le permitía obtener un conocimiento empírico que era factible de
Bueno, entonces yo veo aquí que la palabra importante es rango de ciencia. O sea, quieren saber qué cosa de lo que dice aquí en estas alternativas es lo que hizo que la psicología obtuviera el rango de ciencia. Entonces dice, debido a que adoptó la metodología que le permitía obtener un conocimiento empírico que era factible de, ya ese conocimiento que obtenía a través del método científico, ¿qué características debía tener para que la psicología sea científica? Observar y describir variables conductuales, no, porque ahí se está sesgando solo a lo conductual. Controlar y predecir el comportamiento, parece que eso sí, ¿no? O sea, el hecho de que utilice método experimental le va a permitir controlar y predecir un comportamiento. Registrar y estudiar el origen de la mente, no, porque está utilizando el término mente, además, que no es un término con el que quedara la psicología, ¿no? Observar y contrastar los estímulos, no le interesa tanto los estímulos, sino la conducta del individuo. Utilizar y aplicar un método reflexivo y crítico, eso no le dio carácter de ciencia a la psicología. Lo que le dio carácter de ciencia a la psicología fue la capacidad o la posibilidad de controlar y predecir el comportamiento. Entonces, la respuesta sería la B. Vamos a la siguiente. Dice, la escuela psicológica, raya, considera que los resultados de investigaciones realizadas con animales en un laboratorio se pueden extrapolar a la conducta humana. Extrapolar, o sea, transferir a la conducta humana, porque sostiene que ambas conductas están regidas por las mismas leyes. Entonces preguntaría, ¿qué escuela es la que sostiene, ¿no?, que trabajar o experimentar con animales está bien porque eso se puede luego pasar o transferir a la conducta humana? En cambio, dice, el enfoque psicológico, ahora me hablan de enfoque, raya, niega esa posibilidad sosteniendo que el ser humano tiene conciencia, cuya naturaleza es irreductible a leyes y que lo convierte en un ser único, libre, en proceso de definición y desarrollo. Aquí ya está más fácil, ¿no? Esta partecita niega la posibilidad, sosteniendo que el ser humano tiene conciencia, naturaleza es irreductible a leyes, o sea, no se puede reducir, no hay leyes, y que lo convierte en un ser único, libre, en proceso de definición y desarrollo. ¿Qué enfoque es ese? ¿Sería la semi? ¿Cuál es? El humanista, el enfoque humanista, ¿no es cierto? Ese es el enfoque humanista. En relación con el texto anterior, identifique la alternativa correcta. Ya, tú me dices la C. La escuela psicológica conductista considera que exacto, sí. Son los conductistas los que hacen experimentos. El experimento no se hace con personas, se hace con animales. Es más, a partir de Skinner, bueno, Watson también trabajaba animales menores, palomas, ardillas, ratas, ¿no? Animales menores. Y luego lo que podían sacar de conocimiento ahí, lo transferían al comportamiento humano tratando de comprobarlo, pero sin hacer experimento porque no es, pues, ético hacer experimento con seres humanos. Entonces, la respuesta correcta es como dice su compañera, el enfoque conductista, perdón, la escuela psicológica conductista considera que los resultados de investigaciones realizadas con animales en un laboratorio se pueden extrapolar a la conducta humana. Y en cambio, el enfoque psicológico humanista niega esa posibilidad sosteniendo que el ser humano tiene conciencia cuya naturaleza es irreductible a leyes, no leyes, y que lo convierte en un ser único, libre, en proceso de definición y desarrollo constante, ¿no? Sí, es la respuesta a la letra C. Vamos a la última. Dice, el enfoque psicodinámico. Justo mira lo que estaba preguntando su compañera. El enfoque psicodinámico plantea que las personas disponen de una energía instintiva, oculta a ellas mismas,
¿Qué? Ha cambiado la diapositiva. ¿No cambió la diapositiva? A ver ahí. Sí cambió, Miss. Sí cambió. ¿Cambió? Sí cambió. La 3, ¿no es cierto? Ejercicio 3, dice el enfoque psicodinámico, ¿está bien? Plantea que las personas disponen de una energía instintiva. Sí, eso es correcto. Oculta a ellas mismas, que controla y dirige su comportamiento. Sí, todo eso es psicodinámico. Identifique la alternativa que comprenda ejemplos de conducta cuya explicación es compatible con esta tesis. Carlos se enamoró, o sea, ¿cuál de estas explicaciones la diría un teórico del enfoque psicodinámico? Carlos se enamoró de Alicia porque es maternal, como lo fue su madre con él. Rosa tiene depresión debido a su actitud autocompasiva y de victimización. Juan tiene un lenguaje procaz, o sea, grosero, ¿no? Porque de niño no fue corregido por sus padres. ¿Cuál de estas tres aseveraciones ustedes creen que es más compatible con el enfoque psicodinámico? La primera y la segunda. A ver, No, la la primera y primera, la Carlos, tercera. perdón, La primera y la tercera. la primera y la tercera, tú dices, ya. Carlos se enamoró de Alicia porque es maternal, como lo fue su madre con él. Ya, ahí sí está hablando de cierta energía oculta en la persona que dirige su comportamiento, lo llevó a enamorarse de Alicia, ¿no es cierto? Ya, eso sí, es correcto, eso sí está bien, ¿ya? Es así. Es así. Ya. Uy, qué feo, ya. Rosa tiene depresión debido a su actitud autocompasiva y de victimización. Pero no dice, está hablando de una actitud es un comportamiento. No se está remitiendo a energía oculta o algo inconsciente. No está hablando de eso. No es, esta no es. Esta no. Luego dice, Juan tiene un lenguaje procaz, o sea, grosero, porque de niño no fue corregido por sus padres. Pero estamos hablando de una corrección. Como los padres no modificaron su conducta de niño, él sigue teniendo un lenguaje grosero. ¿Estamos hablando de algo oculto o inconsciente? No, ¿no es cierto? Esa tesis se pega más a lo que es modificación de conducta. Entonces la respuesta sería solo la primera. ¿Está claro? ¿Por qué no podría ser la tercera? ¿Está claro o no? ¿Qué dicen? Sí, está claro, porque no está haciendo un comportamiento que venga desde su inconsciente, sino es algo que ya se dio, por así decirlo, algo que se pudo Claro, manejar. que no se modificó a tiempo. Aquí tienen la clave de respuestas de las 10 preguntas de la práctica, ¿ya? Las 3 primeras son las que acabamos de ver y las otras, bueno, ya están en su práctica, ¿ya? Eso, después tienen aquí una orientación y consejería psicopedagógica. Este es uno de los servicios que ofrece la PRE para ustedes. También sé que hay una consulta, también va a haber una maratón, pero básicamente quiero quedarme en este de orientación y consejería psicopedagógica. Ahora ustedes ya saben que quien se encarga de la orientación y consejería psicopedagógica es pues un psicólogo ¿de qué tipo? Clínico. Educacional. ¿Cuál? Educacional. Educacional, ¿no es cierto? Es un psicólogo educacional. Se encarga, o sea, hay varios psicólogos educacionales que van a brindar orientación y consejería psicopedagógica individual. Quiere decir que tú puedes pedir una consulta psicológica o psicopedagógica, como dice, coordinando con la auxiliar, la tutora de tu grupo, de tu aula,
para poder tener esa consulta gratuita. Es un servicio que ya está pagado, o sea, ya está pagado porque se pagó con lo que pagaste para ingresar a la PRE. Y te puede brindar orientación vocacional, enseñar algunas estrategias para controlar de repente una ansiedad que sea muy desbordante, que no te deje concentrarte, enseñarte estrategias o cómo modificar hábitos de estudio, resolver algunos problemitas personales o familiares que interfieran con tu buen aprendizaje, de repente corregir algunas situaciones estresoras, mejorar tu autoestima, organizar mejor tu tiempo, mejorar tu memoria, liberarte de todas aquellas cosas que puedan estar entorpeciendo tu 100% de rendimiento. O sea, la idea fundamental es esa, que te liberes de todo aquello que está entorpeciendo tu rendimiento al 100%. Entonces, esto no es obligatorio, pero tampoco está sujeto a ningún tipo de pago o ningún tipo de calificación o selección. Simplemente tú pides tu consulta y te dan una fecha, una hora y tú accedes a ella. Mi recomendación particular es aprovechenlo. Aprovechen todo lo que les pueda dar la PRE. Hay consultas para hacer, hay posibilidad de hacer consultas de temas que no he aprendido, que no me quedaron claros. Voy, pregunto, consulto, hasta el último día que estén en la PRE. No, pero ¿para qué voy a seguir si yo ya no estoy en cuadro, mis resultados están bajos? Aprovechenlo. Ya lo pagaste, o ya lo pagó la persona que te quiere y lo pagó por ti y apostó por ti, ya sáquele el jugo. Hasta el último día puedes aprender algo que puede hacer la diferencia entre el puntito que necesitas para ingresar o no hacerlo. Entonces, mi recomendación particular es sáquenle el jugo a la PRE. Aprovechen todo lo que puedan. De mi parte, de mi lado, voy a tratar de darles lo mejor que pueda en cada ocasión y con el mayor gusto porque sí da gusto ayudar a gente que quiere superar, gente que quiere mejorarse, gente que apuesta por ser mejor cada día, ¿sí? Entonces, chicos, de mi parte, eso sería todo por ahora y nada, y gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya súper bien. Bye. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesora. Chao, chao.